100 años, los automóviles han mantenido a nuestro mundo en movimiento. Recientemente, la preocupación por el medio ambiente ha hecho que la gente trate de encontrar nuevas formas para impulsarlos. Circuitos eléctricos. Reglas de Kirchhoff. Gran parte del mundo está en movimiento en estos días gracias al automóvil. Hoy investigaremos los circuitos de un coche y utilizaremos ese circuito para aprender cómo se aplican las reglas de Kirchhoff. Al final del programa, ustedes podrán aplicar las reglas de Kirchhoff a los circuitos y describir las reglas de Kirchhoff en términos de las leyes de conservación. Miren esto. ¿Qué es, Angie? Es un vehículo eléctrico híbrido diseñado por estudiantes de ingeniería. Híbrido significa que funciona con gasolina y con electricidad. Muy interesante, Davis. ¿Cómo se logra? Es que tienen dos motores. Uno funciona con gasolina y el otro es eléctrico. Y tiene muchas baterías para almacenar electricidad. ¿Por qué querrían construir un coche así? Contamina menos que un coche normal. Dejemos que los diseñadores nos hablen de él. Si no fuera por estas calcomanías, parecería un auto normal. Y en esencia lo es, excepto que puede operar con gasolina o electricidad. ¿Y quién diseñó y construyó este auto y por qué? Los estudiantes de ingeniería en la Universidad de Alberta construyeron el vehículo para participar en una competencia internacional de diseño para estudiantes. Esta competencia invitó a las universidades de toda América del Norte a construir vehículos eléctricos híbridos que fueran prácticos y se pudieran vender comercialmente. ¿Y en dónde lo conectas? De hecho, no se conecta, tiene baterías. Y creo que los retos más grandes fueron integrar las baterías al vehículo, manteniendo todo el volumen interior y hacer que todo cupiera bajo la tapa del motor. Si ves el vehículo, las baterías están ubicadas debajo del asiento trasero del auto y no ocupan mucho espacio del interior. Sigue siendo muy práctico. Debajo de la tapa del motor de este coche tenemos dos componentes separados hacia la dirección. De un lado tenemos una dirección puramente eléctrica que consiste en dos motores, uno pequeño y uno grande, y del otro lado tenemos el motor de gasolina. Es uno pequeño de 3 cilindros muy ligero, compacto y aprovecha bien el combustible. Es como tener lo mejor de los dos mundos. Podrías manejar utilizando electricidad por la ciudad unos 75 kilómetros y después puedes manejar por la autopista a unas 50 millas por galón con el motor de gasolina. Me pregunto por qué tardaron tanto en desarrollar un auto eléctrico. Sí, después de todo, los trolebuses eléctricos han existido desde hace mucho. Los autos impulsados por electricidad se vendían al mismo tiempo que se empezaron a vender los primeros autos de gasolina. No deben haber vendido muchos, nunca he visto uno. Solo autos de gasolina y esos tenían que arrancarse a mano con una manivela. De hecho, solo los primeros autos no tuvieron arrancadores eléctricos. ¿Cuál es el objetivo de la manivela? La manivela se utiliza para arrancar el auto. Para hacer que empiece a funcionar, se debe mover el motor. También se necesita electricidad. Muchos de los primeros autos dependían de un imán. Así, a medida que se movía la manivela, el imán empezaba a crear una chispa y así se movía el motor. Con suerte, el motor arrancaba. Muy al principio, la gente descubrió que era muy peligroso girar la manivela a mano. Así que desde 1905 ya estaban intentando otras formas de hacerlo, con electricidad, con aire comprimido, con acetileno, incluso con estos resortes. Pero el arrancador eléctrico se desarrolló y se puso a la venta en 1912. Sustituyó a los demás tipos de arrancador. ¿Qué es lo que hace un arrancador eléctrico? El arrancador eléctrico hacía que girara el motor. El motor tenía que estar revolucionado para poder arrancar. También necesitaba tener electricidad. La electricidad se generaba ya sea moviendo el motor y el imán proporcionaba la chispa o con una batería que proporcionaba la chispa. Sí. El arrancador eléctrico es un motor eléctrico muy especial. Está diseñado para desarrollar mucha potencia en unos cuantos segundos. Y si se le hiciera funcionar por mucho tiempo se quemaría. Pero se necesitaba mucha potencia para empezar a mover el motor. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron manivelas en los autos después de que se desarrollaron los arrancadores eléctricos? Durante muchos años se tuvieron manivelas como un sistema de respaldo. Fue solo hasta la década de los 40 cuando se dejó de incluir una manivela en la caja de herramientas y desapareció el orificio al frente del auto en donde se introducía para arrancarlo. Creo que la razón por la que dejaron de utilizarlo es que los coches cada vez tenían más compresión y era imposible que una persona arrancara el coche a mano. Uno simplemente no era tan fuerte para hacerlo.
Pueden ver que arrancar el coche a mano con la manivela fue solo muy al principio. Y no pasó tiempo para que los arrancadores eléctricos se convirtieran en el estándar. Así es, y el sistema eléctrico básico de un auto no ha cambiado mucho desde entonces. Y todavía se puede arrancar un coche a mano si es estándar, si a uno no le importa empujar. Es verdad, pero mientras todo esté funcionando, no hay necesidad. Es porque el motor carga la batería. Así es. Veamos cómo funciona. Cuando el motor de un vehículo se apaga, la única fuente de electricidad que tiene es la batería. Pero cuando el motor está trabajando, el alternador también es parte del circuito y es también una fuente de diferencia de potencial. Lo podemos observar cuando vemos las luces. La batería las enciende, pero cuando arranca el motor, su intensidad disminuye brevemente y después vuelven a ser más brillantes porque el alternador proporciona un voltaje más alto que el de la batería. Este es un diagrama de los circuitos que se utilizan. Pueden observar que el alternador está conectado a la batería y a las luces. No se ve muy difícil. No, parece solamente un circuito en paralelo. Desafortunadamente no podemos aplicar la ley de Ohm, ¿Por qué no? porque en este circuito existen dos fuentes de diferencia de potencial. La batería y el alternador. Así es, en un caso como este debemos utilizar las reglas de Kirchhoff para solucionar el circuito. ¿Kirk quién? Gustav Kirchhoff fue un eminente físico del siglo XIX. Además de su trabajo con circuitos, descubrió que los elementos químicos tienen el hábito de emitir solamente ciertos colores de luz. Y cuando utilizaba un espectroscopio, descubrió los elementos casio y rubidio, mientras trabajaba con R.W. Bunsen, inventor del mechero de Bunsen. Kirchhoff identificó dos reglas que se aplican a todos los circuitos eléctricos: la regla de unión y la regla de mallas. La regla de unión establece que en cualquier unión en un circuito, la corriente total que fluye hacia la unión debe ser igual a la corriente total que fluye fuera de este. La regla de mallas establece que en cualquier malla cerrada, la suma del aumento y disminución de diferencias de potencial debe ser cero. La ley de mallas se puede utilizar en cualquier malla completa, así que también se puede aplicar aquí y podríamos escribir una segunda ecuación. ¿Pueden ver la tercer malla en este circuito? Las reglas de Kirchhoff no son muy sorprendentes, ¿Por qué lo dices? Sabemos que los electrones no se consumen en un circuito. así que la regla de unión es lo mismo que decir que la carga se conserva. ¿Sí? Lo mismo que entra a una unión sale de ella. Tienen razón. ¿Y qué me dicen de la regla de mallas? Establece que la suma de la diferencia de potencial en cada malla del circuito debe ser igual a cero. ¿Les suena familiar? Claro, es lo mismo que decir que la energía eléctrica que gana cada carga debe ser igual a la energía eléctrica que pierde en el circuito. Y esa es la ley de conservación de la energía. Exactamente. Así que las reglas de Kirchhoff en realidad son enunciados de la ley de conservación de carga y de la ley de conservación de energía aplicadas a los circuitos eléctricos. ¿Encontraron la tercer malla en este circuito? Simplemente tiene que ser un trayecto de conducción cerrado, así que aquí lo tienen. La corriente podría fluir en una malla alrededor de los resistores paralelos, así que podemos escribir que V3 más V4 es igual a 0. Antes de tratar de aplicar las reglas de Kirchhoff, deberíamos tratar de que este circuito sea más realista. ¿Qué tiene de malo? Déjenme mostrarles. ¿Cuál es la diferencia de potencial en esta pila seca? 1.5 voltios. Aquí lo dice. ¿Y si lo mides con el voltímetro? 1.54 voltios. Es lo mismo si trabajamos con dos dígitos. Bien. Ahora, si lo integramos al circuito de esta manera, ¿cuál es el voltaje que medirían? Puedo reconocer una pregunta capciosa. ¿Debo suponer que será diferente a 1.5 voltios? Inténtenlo. 1.45 voltios. ¿Qué pasa? Se llama resistencia interna. Y las pilas secas, las baterías y los alternadores la tienen. Los resistores son conductores que obstaculizan el flujo de electrones. Debido a esa propiedad, convierten parte de la energía eléctrica de la corriente en otras formas de energía. Ahora, el proceso dentro de una pila seca hace que las cargas se separen. Y como resultado obtenemos una diferencia de potencial.
Cuando la pila seca se convierte en parte de un circuito, esas cargas se mueven, pero la pila seca no es un conductor perfecto. Actúa como cualquier otro resistor en el circuito. La resistencia interna de la pila fue la responsable de que el voltaje disminuyera de 1.54 a 1.45 volts, cuando la corriente fluyó a través del circuito externo. ¿Debemos añadir un resistor para representar la resistencia interna de la batería? Bien, pero también existe una resistencia interna en el alternador. Así que podemos colocar otro resistor aquí. Bien, ahora el circuito es un poco más complicado. Sería fácil si no fuera por estas dos fuentes de energía. Sí. ¿Cómo le hacemos? Creo que primero debemos examinar un ejemplo más sencillo para ver cómo aplicamos las reglas de Kirchhoff. Estoy listo. Una pila seca es una pila con una sola sustancia química como fuente de diferencia de potencial. Varias pilas conectadas en serie o en paralelo se conocen como batería. Una batería de 9 voltios es en realidad una batería de muchas pilas en serie, colocadas en un solo estuche. Pero muchas de las baterías que compramos en la tienda deberían llamarse en realidad pilas secas. Para calcular los valores de las incógnitas en el circuito, aplicamos la regla de unión a cualquier unión que elijan y la regla de mallas en cualquier malla posible. Después calculamos las incógnitas utilizando sistemas de ecuaciones. Siempre vamos a necesitar tantas ecuaciones como incógnitas tengamos, así que empezamos por contar las incógnitas. Parece un circuito en serie, excepto que existen dos fuentes de poder. ¿Cómo empezamos? El primer paso es decidir la dirección en la que creemos que fluye la corriente. ¿Cómo lo decidimos? En realidad no importa. Nuestra respuesta será negativa si estamos equivocados. Bien. Digamos que los electrones abandonan la pila aquí y fluyen en esta dirección. Bien, ahora marcamos nuestro resistor mostrando los extremos positivo y negativo. Estos se derivan de la dirección de la corriente que eligieron. Siempre se mueve del negativo al positivo. Así que donde los electrones entran al resistor, podemos colocar un signo negativo. Así es. Y el signo positivo por donde salen. Precisamente. Ahora tenemos una incógnita en este circuito, que es la corriente que fluye. Así que solo necesitamos una ecuación. ¿Cierto? La regla de mallas dice que la suma de las diferencias de potencial debe ser igual a 0. Así que podemos utilizar la regla de mallas para escribir una sola ecuación. La diferencia de potencial se escribe como negativa cuando el flujo de electrones va del negativo al positivo. Esto indica una disminución de diferencia de potencial. Se escribe como positiva cuando la corriente fluye del positivo al negativo. Bien, empecemos con el punto A. La corriente fluye a través del primer resistor desde el negativo al positivo, así que escribimos diferencia de potencial negativa. Cuando la corriente entra a la batería de 6 voltios, viaja del negativo al positivo, así que escribimos como diferencia de potencial negativa. Y la corriente que viaja hacia el segundo resistor del negativo al positivo, así que también será una diferencia de potencial negativa. Pero en la batería de 12 voltios, la corriente viaja del positivo al negativo, así que escribimos diferencia de potencial positiva. Así que estos potenciales deben sumar 0 voltios. Bien hecho. Despejamos para mostrar que 12.0 voltios es igual a todo lo que queda del otro lado. V1 más V2 más 6.0 voltios. Bien, ya lo tengo. ¿Y cómo lo empleamos para calcular la corriente que fluye? La diferencia de potencial en cada resistor es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Sustituimos diferencia de potencial por corriente multiplicada por resistencia. Bien. En lugar de V1, utilizamos I multiplicada por resistencia 1. Y en lugar de V2, utilizamos I multiplicada por resistencia 2. Bien, eso nos da 12.0 voltios. Es igual a I por 8.0 ohms más I por 3.0 ohms más 6.0 voltios. Bien, aunque es más conveniente escribir la variable detrás del valor. Eso es fácil. Muy bien, ahora tenemos una ecuación y una incógnita. Podemos resolverla. No olviden utilizar un dígito extra hasta el final de su cálculo.
Del lado derecho de la ecuación podemos colocar los términos iguales. Sumamos 3.0 ohms más 8.0 ohms. Es igual a 11.0 ohms multiplicado por la corriente I más 6.0 voltios. Podemos simplificar y tenemos 12.0 voltios menos 6.0 voltios o 6.0 voltios es igual a 11.0 ohms multiplicados por I. La corriente I es igual a 6.0 voltios sobre 11.0 ohms. Lo que nos da una corriente de 0.545 amperes redondeando a centésimas 0.55 amperes. Buen trabajo. Y saben que eligieron la dirección correcta de la corriente porque su respuesta fue positiva. Y si fuera negativa, ¿querría decir que la corriente fluye en la otra dirección? Así es lo que querría decir. Pero si la corriente fluye en esta dirección, entonces fluye en sentido equivocado en la segunda pila. Sí, y recuerden, en sus cálculos esa pila hizo que la diferencia de potencial disminuyera. ¿Qué es lo que significa? Que su comportamiento es opuesto al que esperamos de una pila seca. No proporciona energía eléctrica, sino que la convierte en otra cosa. Exactamente. Esto es lo que sucede en un coche. La batería se carga mientras el motor está en movimiento. Buen razonamiento. ¿Cuántas baterías tiene este auto? El auto tiene 142 pilas de níquel cadmio. Miden aproximadamente una sexta parte de las baterías de ácido de plomo que encontramos en un auto de gasolina convencional, pero pueden almacenar 3 o 4 veces la energía que contienen las pilas de ese tamaño. ¿Y qué tanto se pueden utilizar antes de volverlas a recargar? El auto puede funcionar aproximadamente 75 u 80 kilómetros con una sola carga, pero depende de la manera en que se maneje el auto. Si manejas el auto muy rápido, tal vez solo tengas 40 kilómetros. Y si eres muy cuidadoso, puedes tener 75 u 80 kilómetros muy fácilmente. ¿Se pueden recargar las baterías cuando se está utilizando el motor de gasolina? Este vehículo eléctrico híbrido en particular se conoce como sistema paralelo. En este caso, tanto el motor de gasolina como el eléctrico impulsan las llantas del auto. Existe otro diseño alternativo llamado vehículo eléctrico híbrido de configuración en serie, en el que el motor de gasolina se utiliza para mover un gran generador que a su vez recarga las baterías del auto. En ese sistema, solo el motor eléctrico impulsa el vehículo. El motor de gasolina no. Lo que el frenado regenerativo hace es que convierte el motor eléctrico en un generador y esto le da un poco de energía a las baterías. También hace que el auto se detenga drásticamente. En el caso de este vehículo, la primera mitad del movimiento del pedal del freno solamente es un frenado regenerativo. La segunda mitad corresponde al sistema de frenado hidráulico normal. Esto te permite recuperar mucha energía para la batería cuando se tiene que ir despacio en la ciudad y también puede extender la capacidad del auto unos 5 o 10 kilómetros más. Empecemos con la parte superior del circuito de nuestro auto. Las luces están conectadas a la batería y al alternador. ¿Por dónde empezamos? Primero, debemos decidir la dirección del flujo de electrones. Parece una buena idea que los electrones salgan de la fuente de voltaje más alta de la terminal negativa. Y sabemos que el alternador carga las baterías del auto, así que la corriente debe fluir a través de esta batería y en este sentido. Supongamos que la corriente que pasa a través de las luces tiene la misma dirección. Muy bien. Ahora ponga el negativo en el resistor donde entra la corriente y positivo por donde sale. Cuando utilizamos sistemas de ecuaciones, necesitamos tantas ecuaciones como incógnitas tengamos. En este circuito, la corriente que pasa en cada una de las ramas en paralelo es una incógnita. Así que necesitamos 3 ecuaciones. Marquen las corrientes como I1, I2 e I3. Y podemos marcar las uniones como A y B. Es un buen inicio. Y podemos utilizar la regla de unión para cualquiera de las dos. Utilicemos el punto B. ¿Qué expresión obtuvieron? Que la corriente 2 fluye hacia adentro y las corrientes 1 y 3 hacia afuera. Así que escribimos I2 es igual a I1 más I3. Bien, le podemos llamar la ecuación 1. Ahora necesitamos 2 ecuaciones más. Si vamos por la malla inferior, en el sentido de las manecillas del reloj, podemos desarrollar otra ecuación. Estas ecuaciones son demasiado grandes, así que por simplicidad podemos eliminar las unidades ohm. Bien, empezando con el punto A, tenemos más 15.0 voltios menos la diferencia de potencial a través de la resistencia interna del alternador, es decir, 0.050 por I2. Menos 0.30 por I3
menos 12.0 voltios, y todo eso es igual a 0. Muy bien, y le podemos llamar la ecuación 2. Ahora utilicemos la malla superior para desarrollar la tercera ecuación. Bien, si empezamos en el punto A y vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la primera parte de la ecuación es la misma, más 15.0 voltios, menos 0.050 por I2. Todo lo que queda en esta malla es el resistor superior. Así que el último elemento es menos 1.5 por I1 y el total también es igual a 0. Muy bien. Una vez que tienen todas las ecuaciones necesarias, aplican sus conocimientos de álgebra. Despejamos las ecuaciones 2 y 3 y expresamos la corriente 1 y la corriente 3 en términos de la corriente 2. Entonces podremos determinar el valor de la corriente 2. La ecuación 2 se puede simplificar ya que 15.0 voltios menos 12.0 voltios es igual a 3.0 voltios. Así que solucionamos esta ecuación para la corriente 3. Movemos ese elemento al otro lado y obtenemos 0.30 I3 es igual a 3.0 voltios menos 0.050 I2. Dividimos toda la ecuación entre 0.30 y tenemos I3 es igual a 10.0 amperes menos 0.167 I2. A esta le llamaremos la ecuación 4. Así que ahora utilizamos la ecuación 3 y calculamos la corriente 1. Empezamos aislando el elemento importante. Esto nos da 1.5 I1 es igual a más 15.0 voltios menos 0.050 I2. Dividimos entre 1.5 y obtenemos I1 es igual a 10.0 amperes menos 0.0333 I2. Y le llamamos la ecuación 5. Buen trabajo. ¿Y ahora qué? Bien, la regla de unión nos dice que la corriente 2 es igual a la corriente 1 más la corriente 3. Así que donde teníamos corriente 1, sustituimos 10.0 amperes menos 0.0333 I2 que teníamos en la ecuación 5. Y para la corriente 3 sustituimos 10.0 amperes menos 0.167 I2 que obtuvimos de la ecuación 4. Así que su ecuación solo tiene una incógnita, I2, y la pueden calcular. Reunimos los elementos iguales y obtenemos I2 es igual a 20.0 amperes menos 0.200 I2. Si lo pasamos del otro lado tenemos 1.200 I2 es igual a 20.0 amperes. Si dividimos entre 1.200, la corriente 2 es igual a 16.7 amperes y redondeando a 17 amperes. Buen trabajo. Probablemente el auto eléctrico fue el auto más popular alrededor de 1900. Muchos de ellos se utilizaron como taxis en algunas de las grandes ciudades, sobre todo Nueva York. Creo que tenían alrededor de 1000 taxis eléctricos en 1900. ¿Y eran caros? Sí, eran muy caros. El auto eléctrico costaba entre 3 y 4 mil dólares. Y se podía comprar un Ford modelo T por 500 dólares. Así que realmente solo la gente muy rica podía comprar un auto eléctrico. ¿La tecnología básica de los autos eléctricos fue similar a la de los tranvías? Muy similar a la del tranvía. Tenían un motor eléctrico de corriente directa que los impulsaba. La gran diferencia es que los tranvías obtenían su energía de la catenaria o cable de contacto, mientras que el auto eléctrico tenía que depender de las baterías. Incluso con todas esas baterías solamente proporcionaba unos 80 kilómetros de transporte. La energía de las baterías era equivalente a 1 o 2 galones de gasolina. ¿Por qué cree que el coche eléctrico dejó de producirse? Los autos que solo funcionan con gasolina debían ser arrancados por manivela y eso era peligroso. Mucha gente se rompió el brazo o incluso murió a consecuencia de un accidente al arrancar el motor de gasolina. Y en 1912 se desarrolló el arrancador eléctrico. Por lo tanto, se podía arrancar el auto con un motor eléctrico y ya no tenía que hacerse a mano. Así que los autos de gasolina se volvieron más populares y los eléctricos menos.
La aplicación de la regla de Kirchhoff generalmente requiere la aplicación de sistemas de ecuaciones. El enfoque que les mostramos en este programa se utilizó para resolver aquellas ecuaciones para una de las incógnitas. Después sustituimos estas expresiones en una ecuación final que solo debe tener una incógnita. El ejemplo tenía 3 incógnitas únicamente, pero las reglas de Kirchhoff se pueden aplicar a circuitos sin importar el número de incógnitas que tengan. Terminamos. Conocemos la corriente 2 y sustituimos nuestras ecuaciones. Y encontramos que la corriente 1 es 9.44 amperes. Y la corriente 3, 7.22 amperes. Bien, sus cálculos parecen razonables, pero vamos a verificarlos. ¿La suma de las corrientes 1 y 3 nos da la corriente 2? 9.44 amperes más 7.22 amperes o 16.66 amperes. Bien, ¿cuántos dígitos deben tener? Siempre debemos tener 2 dígitos por nuestros valores originales. Así que funcionó. 17 amperes. Bien, el alternador proporciona una corriente de 17 amperes y 9.4 amperes van hacia los faros y 7.2 amperes cargan la batería. bien hecho. Para que un auto eléctrico sea práctico, se debe almacenar una gran cantidad de energía en las baterías. Actualmente no lo podemos hacer. Solo podemos almacenar una cantidad de energía muy pequeña, así que limita el uso del vehículo eléctrico, ya que su capacidad es muy pequeña. Si las compañías pueden crear una batería que almacene mucha energía y un motor eléctrico que utilice esa energía de manera muy eficiente, los vehículos eléctricos serían mucho más prácticos. ¿Cuándo voy a poder comprar un auto eléctrico o un híbrido? Desafortunadamente, no podrás comprar un vehículo eléctrico en Canadá en muchos años. A diferencia de los Estados Unidos, aquí en Canadá no tenemos un gran problema de calidad de aire. En California, la calidad del aire es muy pobre, así que necesitan vehículos como este. Pero en Canadá pueden pasar 20 o 30 años antes de que veamos una producción de estos vehículos. Ya tienen los conocimientos para trabajar con un circuito que tenga más de una fuente de diferencia de potencial. Sí, las reglas de Kirchhoff son bastante útiles. Y en realidad las podemos resumir como la conservación de carga y energía. Así es. ¿Por qué la regla de unión se parece a la ley de conservación de la carga? Porque la regla establece que la cantidad de carga que fluye hacia una unión también debe salir de ella, por lo tanto la carga se conserva. Bien. ¿Y por qué la regla de Maya se parece a la ley de conservación de la energía? La regla establece que el aumento total de energía por unidad de carga en una malla debe ser igual a la pérdida total de energía. Por lo tanto, la energía se conserva. Así es. Y también estudiamos la resistencia interna. ¿Se acuerdan? Claro, las pilas secas, por ejemplo, tienen resistencia interna, no son conductores perfectos. Sí, eso reduce la diferencia de potencial en la pila cuando ésta forma parte de un circuito cerrado. Muy impresionante. Las reglas de Kirchhoff se pueden utilizar para analizar cualquier circuito, pero son de gran utilidad en el caso de los circuitos que no pueden manejarse a través de la ley de Ohm. Por ejemplo, los circuitos que mantienen a los autos en movimiento. Aquí tienes. Gracias. Bueno, casi todos los automóviles. Vamos a jugar.